¿Se oye ahora? ¿Se escucha? ¿Me oís? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Perfecto. Ahora sí. Vale, pues una vez más estamos aquí, un lunes más. Tenéis que cambiar un poquito el ambiente. Como os he dicho, estaba cambiando el software. Estoy probando StreamYard. Yo ya lo he utilizado para otras actividades y anterioridad a esta ocasión de Twitch. No es la primera vez que utilizo StreamYard para transmitir en Twitch, así que bueno, vamos a ver qué tal nos va. Y porque bueno, va a ser una herramienta que nos va a permitir jugar con algunas cosas del canal. Me limita a otras, por ejemplo, no puedo poneros el chat en pantalla como puedo poneros con OBS o con Twitch Studio que pusimos en la primera, pero sí que puedo ir compartiendo algunos comentarios. Por ejemplo, pues me decís por aquí que no se oía y Silvia me dice que no se oye, o Aurora que está por aquí que dice que sí se oye. Bueno, pues puedo compartir algunos de los comentarios, los podéis ir viendo, o sea, me permite algunas cosas que no me permite OBS de la misma manera, o por lo menos todavía no lo he encontrado, y espero que consuma menos recursos, que ese es el tema, porque estoy haciendo ya pruebas piloto para el evento famoso que ya tenemos fecha definitiva. Será el día 15 de febrero el duelo, no os voy a desvelar más porque quiero desvelarlo la semana que viene, que es un mes aproximadamente de antelación, y así ya vamos creando un poquito de hype. Ya tenemos cerrados los equipos, ya están trabajando los ponentes en la preparación de sus charlas y la semana que viene, a más tardar, tendremos ya, como digo, el lanzamiento oficial y estamos probando esta plataforma precisamente por eso. Así que ya me diréis a ver qué tal. La definición de la plataforma es de 720, no llega a 1080 con el que tengo cogido, entonces bueno, pues me decís. Sí, Raquel, algunos ponentes ya lo están preparando. Bueno, os decía, vamos a comenzar. Hoy tenemos tres temas. Tenía algunos temas preparados previamente, lo he retrasado, como digo, a la semana que viene y estoy preparando alguna cosilla también para la semana que viene. Y estoy preparando un poco el directo de hoy con lo que me dijisteis en la comunidad. Sabéis que los que no estáis todavía, que sí que estáis viendo el directo pero no estáis en la comunidad, sabéis que tenemos un canal de Discord en el que vamos debatiendo. Como veis aquí tenemos ahí arriba, ¿ahí arriba o el otro arriba? El otro arriba. Tenemos porque a mí me sale invertido. Tenemos el logotipo de la comunidad, de las ovejas negras, y vamos compartiendo ahí algunas cosillas y vamos debatiendo. Nos vamos animando poco a poco, así que os animo a todos a entrar. Saldrá el canal de Discord en el chat en algún momento, ¿vale? Y como os decía, bueno, pues en el canal de Discord estuvimos comentando, pues tenía pensado yo subir uno de los artículos que he visto esta semana que me parece muy interesante, que es con lo que vamos a empezar, con los nuevos dominios en el dolor crónico, y vamos a hablar sobre placebo ético. En concreto, Aurora nos hacía una propuesta en la comunidad y voy a compartir exactamente lo que nos proponía Aurora. A ver si consigo, aquí lo pone. Ética del uso de placebo cuando es parte de las preferencias del paciente. Así que vamos a hablar luego un poquito de esto, con alguna sorpresilla y demás que vamos a ir desvelando. Entonces, bueno, pues nada, vamos a empezar ya directamente. Vamos a empezar con los nuevos dominios en dolor. Y es que podéis ver la publicación, ¿verdad? Podéis ver mi pantalla. Sí. Se ha publicado el artículo que veis en pantalla. Pues, a ver la fecha exacta, pero es que está en prensa todavía. Ha sido finales de 2022. Finales de diciembre de 2022 ha sido publicado este artículo, Chronic Pain Domains and Their Relationship to the Personality Abilities and Brain Networks. Un artículo muy interesante del grupo de Vani Apkarian, por si no le conocéis. Apkarian se caracteriza, aunque tiene muchísimas publicaciones súper interesantes, pero sobre todo su grupo de investigación
por lo que yo le conozco más, y a lo mejor no es por lo que se le debería conocer, pero es por lo que yo le conozco más, son sus estudios con resonancia magnética funcional en pacientes con dolor, especialmente con dolor crónico. Y lo que hacen en este trabajo, la verdad es que es bastante interesante, porque como dice su propio nombre, definen o redefinen de alguna manera los dominios del dolor, pero en este caso se basan en resonancia magnética funcional para poder ver estos dominios. Cosa que me ha parecido una metodología muy interesante, compleja, no es un estudio fácilmente replicable, requiere de muchos medios y requiere de un conocimiento tanto estadístico como de la metodología en sí misma bastante amplio, pero me ha parecido con bastante potencia este estudio y que creo que va a tener una relevancia en el futuro bastante grande. De hecho, yo voy a incluirlo ya como una parte más de cara a la caracterización de esos dominios del dolor en la docencia que impartiré yo de posgrado este año, porque realmente me parece de una relevancia extrema. Como sabéis, el dolor, después de la propuesta de Melzack y Casey, año 84, de dividirlo en 3 dominios, ha ido evolucionando y bueno, pues eso lo incluye luego Melzack en su propuesta de neuromatriz y es un poco lo que nos da pie a poder integrar estas nuevas estrategias de fisioterapia bioconductual en las que ya sabéis que intentamos desarrollar algunas estrategias de educación terapéutica, incluir el ejercicio también con esa estrategia bioconductual, bueno, pues un poco lo que venimos haciendo estos últimos años. Dentro de esos 3 dominios, sabéis que Melzack y Casey, como decía, lo definen en sensorial discriminativo, motivacional afectivo y motivacional afectivo, sensorial discriminativo y me falta el tercero que se me ha ido de la cabeza. Disculpadme. Cognitivo evaluativo, motivacional afectivo y sensorial discriminativo. Esos 3. Cognitivo, motivacional y sensorial, perdonadme. Bien, estos 3 dominios están basados en el desarrollo, digamos, desde el punto de vista de la psicometría, de cómo es esa experiencia sensorial y emocional que definíamos en aquella época, se definía y se sigue definiendo a día de hoy, aunque con esos pequeños matices, como sabéis que se ha corregido recientemente por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, pero abordaba la parte sensorial por un lado y la parte emocional, y juntando los dos teníamos la experiencia dolorosa, y Melzack y Casey nos hacen esta propuesta desde el punto de vista de la psicometría. Sin embargo, la aportación que hacen el grupo, en este caso Camila Bonin Pinto y como primera autora, pero el grupo entero de Apkarian, lo que hacen es que mediante un conjunto enorme de variables, en este caso 23, lo vamos a ver ahora después, pero 23 variables de una batería de cuestionarios y 77 de otros cuestionarios o de otras herramientas desde el punto de vista psicosocial. Y en este caso estamos hablando de 23 resultados bueno, ahora os lo explico, de una batería, de un toolbox que se utiliza con distintas métricas físicas y demás. Ahora os lo explico con un poquito más de detalle. El caso es que han metido todas estas variables, estamos hablando de en torno a 100 variables, para poder definir 3 dominios en base al resultado estadístico por correlación, y que estos 3 dominios, ahora lo veréis en el artículo, correlacionan entre sí también. Es decir, que han encontrado sustrato también para poder explicar de otra manera cómo se comportan los pacientes con dolor, y esto deriva en que todas esas subvariables definen dominios específicos que se pueden valorar en sí mismos y por tanto generar dianas terapéuticas para cada uno de esos dominios por separado o en conjunto. Y esto es un pasito, desde mi punto de vista, bastante interesante para poder abordar lo que en el futuro muchos creemos que va a ser el abordaje del paciente con dolor, que es el fenotipado de estos pacientes con dolor crónico en base a una serie de variables. Aquí, como digo, han metido 100 variables en definitiva para poder hacer estos modelos, y lo han correlacionado con aspectos de resonancia magnética funcional, que es lo que realmente yo le veo potencial. Como veis, bueno, pues hace una introducción y aquí he ido marcando algunas cosas. Hemos puesto 107 participantes en el que se valoran
dominios desde el punto de vista psicosocial y de habilidad. En este caso se añaden variables físicas también. Y aquí tenéis algunos de los dominios, bueno, de la parte aquí. Este es el estándar NIH Toolbox Ability Assessment, incluidos cuestionarios de personalidad también y algunos cuestionarios del Impact Core Outcomes, que como sabéis es un consenso internacional sobre cómo se debería valorar el dolor, sobre cómo se debe medir el dolor. Es un think tank relacionado con la métrica del dolor. Incluyen en este, de los 6 que recomiendan, pone aquí que son dolor, funcionamiento físico, funcionamiento emocional, puntuaciones de mejora y satisfacción con el tratamiento, síntomas y eventos adversos y participación o disposición a la participación, o voluntad, digamos la presencia activa o la participación activa del paciente. Bueno, pues dicen que 4 de estos 2 no aplican porque es un transversal, porque tienen que ver con tratamiento y es lógico, así que se han quedado con 2. En definitiva, lo que han metido es el Numeric Rating Scale para ver la intensidad del dolor, el Short Form, la versión corta del McGill, el Pain Detect, que como sabéis es de dolor neuropático, el Negative Affect Subscore from the Positive and Negative Affect Schedule. Este es el PANAS, que decía el otro día a Ser que le había gustado mucho el nombre de este cuestionario. El famoso PANAS, que está dividido, son 20 ítems, en el que tiene lado positivo, afectivo, el lado positivo y el lado negativo. Son 10 ítems para cada uno. En este caso se han quedado con la parte de la subescala de afecciones negativas, simplemente. El rango es una escala Likert de 5 puntos, de 1 a 5 cada ítem, y es progresivo, de manera que a más puntos, más, en este caso, posición o posicionamiento negativo, o afrontamiento, digamos. No es exactamente afrontamiento, pero tiene que ver con la posición que tiene hacia el dolor el paciente, ya sea positivo o negativo, como digo. Entonces, cuantas más puntuación en esa subescala, pues más positivo, más negativo. Como se quedan en la negativa, pues a más puntuación, más tal. Es decir, que es consecutivo. Esto será relevante para el análisis que hacen después, ¿vale? Por eso os lo explico. El cuestionario de depresión de Beck, el de calidad de vida Short Form, que se puntúa de manera inversa, es decir, a más puntuación, mejor calidad de vida. Por tanto, lo lógico es que correlacione de manera inversa en pacientes con dolor. Y el Oswestry Disability Index, que sabéis que es discapacidad por dolor en pacientes con dolor lumbar, ¿vale? Además incluyen también la parte de las subescalas de intensidad, depresión, interferencia social y salud física de la PROMIS también. E incluyen también una subescala de interferencia del dolor del toolbox este que mencionábamos al principio. Es decir, meten un montón de variables psicológicas muy conocidas, que es a lo que yo iba, para que sepáis más o menos. Así que estas variables en pacientes con dolor crónico en otros estudios ya hemos visto previamente que correlacionan bien. Entonces, bueno, pues era lógico que correlacionasen. ¿Qué es lo potente del estudio? La inclusión de todas estas variables, como veis aquí, para la extracción matemática de los 3 dominios que nos proponen. La inclusión de estas variables para la extracción de las variables de los dominios funcionales y la correlación entre lo que se ve en los cuestionarios y lo que se ve en la parte de resonancia magnética funcional, que ya sabíamos que muchos de estos cuestionarios tenían un correlato a nivel funcional en las áreas específicas relacionadas con el dolor, de cada uno de los aspectos emocionales o de los aspectos cognitivos relacionados con el dolor, pero todas estas variables juntas parece que se relacionan tanto juntas como para poder definir unas áreas concretas dentro, unas áreas funcionales. Estamos hablando siempre a nivel funcional, ¿vale? No a nivel anatómico, siempre estamos hablando de áreas a nivel funcional, de mayor actividad, que esto es lo que vemos con la resonancia magnética funcional. Hay más actividad en aquellos que tienen puntuaciones más altas, es decir, hay una correlación
directa entre una cosa y la otra, entre los aspectos psicológicos relacionados con el dolor, que ya sabemos que correlacionan entre sí en pacientes con dolor crónico, y aquellas áreas del cerebro que se iluminan, digamos, juntas en estos pacientes también. Este es el esquema básico que hacen para que entendamos cuál es la metodología, que es la que os estoy explicando, y los resultados nos encontramos que encuentran 3 dominios: magnitud del dolor, sensación o emoción, la parte afectiva, y discapacidad en otro dominio, y la cualidad del dolor. En este dominio, en el primero, hablamos sobre todo que la intensidad del dolor es la que mide más, la que pesa más, digamos, en este primer dominio. En el segundo dominio incluyen también los puntos positivos de depresión, de afección negativa que decíamos, de discapacidad, todo lo que tiene que ver con función mental. Es decir, digamos que es la parte mucho más emocional de los dominios que comentaban Melzack y Casey, pero en este caso lo llaman así, lo llaman Pain, Affect and Disability. Y el tercero, la cualidad del dolor. Incluye también puntuaciones positivas en la parte sensorial y en la parte cualitativa afectiva de las puntuaciones del dolor. Esto quiere decir que se centra más en la parte sensorial y en la parte de características específicas que definen el dolor. Tiene mucho que ver con el McGill y con estos cuestionarios que hablan de precisamente descriptores sensoriales del dolor. Yo creo que es interesante que estos 3 dominios correlacionan entre sí. Aquí lo veis, magnitud con el aspecto afectivo 0,39, la magnitud con el cualitativo, con la cualidad, 0,50 y el otro 0,30, los otros dos 0,30. Y es importante que, porque luego lo van a utilizar para el siguiente paso, es que son variables independientes la edad y el género, es decir, que independientemente de edad y género, en este caso, los pacientes tienen estas correlaciones. Y esto es muy interesante de cara, como decimos, esos fenotipados a futuro, porque podemos clasificar los fenotipos en base a preferencias de cada uno de estos dominios, se me ocurre, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, algunas de las variables, los modelos que clasifican los 3 dominios, y aquí veis cómo todas estas variables puntúan en la misma lado de la barrita, y estas son la función física, que es a más puntuación, mejor función física, es decir, la barrita hacia este lado significa que tienen peor función física, peor calidad de vida, y en la subescala mental y en la subescala física del SF-12, porque calidad de vida hemos dicho que correlaciona de manera inversa. Por tanto, en este caso también correlacionan por encima de 0,20 el modelo, te pone por aquí, ¿vale? Excluyen los pesos por debajo del 0,20, y todos estos, el McGill, la parte del McGill que decíamos, veis 4 de estos, el McGill, el PANAS y demás, pues todos estos correlacionan de manera positiva también para el último dominio. De manera que podemos clasificar a los pacientes con estos 3 dominios y que podemos generar estrategias terapéuticas que modulen de alguna manera con estas variables o estas subvariables que agrupan de alguna forma cómo se comportan los pacientes con dolor. Los pacientes con dolor crónico, por tanto, se componen de la magnitud del dolor, de la discapacidad y el componente afectivo, y de la cualidad del dolor. Podemos definirlos de otra manera. Es otra manera de enfocarlo y otra manera de sacar adelante pacientes que nos puede permitir que algunas estrategias terapéuticas se dirijan más a aquellos que tienen más predilección por uno de los dominios que por otro. Que esto es lo que siempre intentamos orientar, que no todos los pacientes tienen todo alterado, sino que tenemos más predilección por uno que por otro. Cuando explicamos esto, intentamos orientar en la parte clínica cuáles son los pacientes que tienen más peso en uno de los 3 dominios. Hasta ahora no teníamos ninguna estrategia cuantitativa, los agrupábamos nosotros
de la manera que nosotros, en base a nuestra experiencia clínica, habíamos ido identificando. Pero ahora, con este trabajo, podemos, utilizando la nomenclatura que emplean en el trabajo, ya que ellos han generado estas variables y han puesto estas características, podemos agrupar a los pacientes en base a estas variables específicas y, por tanto, podemos definir estrategias para poder modificar estas variables y poder ver cómo se comportan en algunos pacientes que tengan, como digo, más predilección por uno que por otro de los componentes. La parte siguiente, que tiene mucho interés, es cómo correlacionan, es esta parte, cómo correlacionan todas esas áreas de manera positiva con las áreas funcionales relacionadas con aquellos procesos de dolor crónico, es decir, que consiguen encontrar una correlación de cómo funcionan en pacientes con dolor esas áreas junto con los modelos que ellos han sacado de 3 dominios distintos. A mí me parece que es un trabajo muy interesante, que nos puede permitir clasificar a nuestros pacientes de una manera totalmente distinta a la que lo estamos haciendo y que nos puede permitir avanzar de alguna manera en el abordaje clínico de los pacientes con dolor crónico, porque tenemos variables cuantitativas y cualitativas, pero cuantitativas en este caso desde el punto de vista psicométrico, que nos permiten orientar las mejorías con muchísima más exactitud y, por tanto, definir los tratamientos dirigidos a uno o dos o los 3 dominios del paciente con dolor crónico en base a sus predilecciones. No sé qué pensáis, os leo mientras en el chat, ¿vale? Bueno, básicamente sigo explicándoos esto, pero la propuesta que nos hacen también muy interesante, la discusión, porque en la discusión utilizan estas nubes de palabras también para definir estos 3 dominios, para ver la parte. Otra cosa que me ha parecido interesante en la metodología es que no cogen un consenso de expertos simplemente, sino las palabras que los propios pacientes utilizaban, hacen una nube de palabras y en base a eso definen de alguna manera cuáles son las palabras más repetidas por estos pacientes para poder definir los dominios. Muy interesante también ese enfoque. Y aquí vemos el cómo hacen esa mediación a nivel cognitivo, a nivel cortical, de los tres modelos. En este caso solo tenemos los 2 en esta gráfica, pero al final lo que hacen es que median a nivel supramedular cuáles son las áreas que se están relacionando para poder explicar los modelos. Muy interesante este trabajo. Os leo en el chat si tenéis alguna cosa, pero tenemos ya por aquí, porque quiero daros una pequeña sorpresa, y es que uno de los motivos por los que vamos a utilizar StreamYard es porque en esta plataforma podemos invitar a gente a charlar de manera mucho más sencilla de lo que lo estamos haciendo. No sé si podéis ver a nuestro invitado de hoy, que es Roy Latouche. Bienvenido, Roy. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Nos oyes bien? Sí. ¿Y a ti te ¿Vosotros me escucháis? Sí, si puedes, bueno, te tengo que subir yo el volumen. Una experiencia absolutamente nueva para mí esto de Twitch. Bueno, ahora mismo en realidad no estamos en Twitch. Esto se está retransmitiendo en Twitch, pero estamos en StreamYard. O sea que ya verás cuando salgas en Twitch, cuando salgas ahí al lado de Ibai, colocándote en los primeros puestos. Pero bueno, pues nada, no sé si lo estabas oyendo, estábamos terminando de comentar este artículo. No sé si lo has visto tú, pero seguro que te interesará, y ahora empezamos con el otro tema. ¿Lo ves? ¿Lo puedes ver en pantalla? Sí. ¿Le conoces este artículo? No lo conozco. Ha sido publicado, como decíamos, a finales de diciembre. Sí. Muy interesante. De Arcarian. Sí, del grupo de Arcarian. Lo estábamos comentando. Dale un vistazo. No me voy a entretener porque ya se lo he contado aquí. Luego así te puedes ver la primera parte del directo. Conozco un poco la línea del trabajo que he estado siguiendo, que ha tenido, mucha repercusión en términos de financiación y claro, habían encontrado algunos problemas al intentar hacer una subclasificación de los pacientes, que eso es un poco lo que pretendían con su gran proyecto, y yo creo que eso es un poco en lo que están trabajando, en la subclasificación de los... Justo esto es lo que estábamos comentando en este trabajo. Sí. Ellos han conseguido de alguna manera
clasificar a los pacientes en base a, pues, sabes, la línea que tienen ellos de imagen de resonancia magnética funcional, pues han utilizado esto, más variables psicológicas y biopsicosociales. Muy, muy interesante el trabajo. Te lo recomiendo que le eches un vistazo y lo comentamos en otra ocasión. Pero para lo que he traído a Roy hoy es por el siguiente tema, como os poníamos al principio, es esta pregunta. No sé si la puedes ver. ¿La ves? Sí, ¿verdad? Pues, sí. Pues esta es el jardín. Yo voy a dar mi opinión breve, pero quería que nos dieses tú la tuya como clínico con amplia experiencia, como conocedor del efecto placebo y de los procedimientos neurológicos que subyacen y de los trabajos, obviamente, de los autores, en este caso italianos, algunos de ellos que han trabajado mucho en este área. Pues si nos puedes ilustrar un poco antes de que yo dé mi opinión y debatimos un poco de esto. Cuéntanos un poco. Bueno, en realidad yo no soy un experto en placebo, ¿verdad? La información que tengo, pues es información que he leído, que he podido estudiar. Y realmente es un fenómeno complejísimo, ¿verdad? Que tiene múltiples dimensiones, ¿verdad? Existe dentro del placebo pues una dimensión que lo podríamos suscribir a un área específicamente neurofisiológica, que es lo que denominaríamos como efecto placebo. Pero después tenemos una definición pues antropológica, que es un poco el por qué se produce el fenómeno cultural dentro de lo que es el placebo. Tenemos después, dentro de lo que es el placebo, también la dimensión ética, estaremos hablando de la dimensión más filosófica. Tenemos siendo la ética una disciplina concreta de la filosofía. Tenemos después una parte, vamos a decirlo, más administrativa, asociado también, relativamente asociado a la ética, que es la dimensión legal. De que esto es un poco lo que vamos a hablar en este sentido. Y después creo que las dimensiones que se han estudiado mucho los años, sobre todo por toda la línea de investigación que viene directamente de Benedetti, ¿verdad? Que ese es un poco el mayor investigador, pues el área de lo que es el placebo, que yo diría que es la dimensión más cognitiva, la dimensión conductual, que esas dos entrarían, digamos, en lo que es la dimensión psicológica, y que se le podía añadir parcialmente lo que decíamos anteriormente, que es el efecto placebo como dimensión neurofisiológica. Y eso es un poco, seguramente se me escapará algún tipo de dimensión más de lo que se haya estudiado, digamos, con respecto al efecto placebo, pero es tan complejo que podemos subdividir la evidencia que hay al día de hoy, lo que se ha escrito, lo que se ha divulgado, yo creo que en estas dimensiones. Ahora, para empezar a ilustrar un poco, ¿qué es el efecto placebo y el efecto nocebo? Si quieres empezamos definiéndolo y a partir de ahí empezamos a trabajar. Digamos, es que esto es complicado, porque con respecto al efecto placebo hay muchos tipos de definiciones. Las más antiguas era un efecto no específico de la terapia. Es, digamos, como se comienza a definir. Cuando se dice no específico, es que no está controlado. Quiere decir que la variable de intervención que se utiliza a nivel clínica, de alguna forma, no se ha llegado a controlar y ha producido un efecto. Y cuando decimos de que no se ha llegado a controlar, es que de forma explícita se ha introducido un elemento inactivo que ha producido un efecto. En un principio esto se planteó de forma sencilla y creo que relativamente acertada, porque no se planteaba la dimensión psicológica que después entra, que es el placebo. Sería un elemento dentro de lo que son las expectativas del tratamiento que modulan una respuesta. Quiere decir, un efecto, digamos, que diríamos una parte cognitiva muy, muy importante dentro de lo que es lo que es el efecto placebo, es el mediador. Y parece que un mediador muy importante son las expectativas. Ajá, entonces, es un efecto mediado por unas expectativas. Etimológicamente, te podría seguir definiendo, por ejemplo, efecto placebo como un efecto indirecto de un tratamiento mediado por la cultura, por un fenómeno cultural. Para acercarlo a la pregunta que nos planteaba Aurora en la comunidad,
la definición que yo he encontrado que se acomoda un poco a esto es: etimológicamente, placebo, clásicamente, es todo lo que se hace para exclusivamente complacer al paciente. Sí. Sí, pero claro, no nos sirve desde el punto de vista, digamos, un análisis, digamos, más, yo diría que más lingüístico, no nos sirve ahora mismo con la información que tenemos para plantear que todo lo que sea complacer al paciente es un efecto placebo. Claro. En eso estoy en desacuerdo. Quiere decir, no todo lo que nosotros hagamos desde el punto de vista del compartir información con el paciente, de proponer un tratamiento al paciente, de que haya una interacción terapéutica, que esa interacción terapéutica esté mediada por un vínculo, por un tratamiento estructurado donde se comparten opiniones para generar un tipo de tratamiento y plantear objetivos. Quiere decir, todo este esquema de alianza terapéutica. Estamos en la alianza, ¿no? Eso no es placebo como tal. Efectivamente, no se podría definir como un placebo, efectivamente. Aunque esté muy cerca también, porque tiene que ver con la propia relación del paciente, y el prestigio, por ejemplo, del profesional influye, igual que en la alianza terapéutica, sí. El prestigio del profesional influye en esa alianza terapéutica que se establece, que sí que se asociado. Pero fíjate una cosa, Raúl, perdona que te interrumpa, porque hay un elemento importante. Puede ser que tú tengas una alianza terapéutica con ese paciente y que realmente esa alianza no esté influyendo sobre el efecto. Me refiero a que dentro de la alianza terapéutica, digamos, del modelo clásico, tendríamos tres áreas específicas. Una de ellas es el vínculo. A veces puedes tener, por ejemplo, un vínculo que sería el factor más afectivo, motivacional dentro de lo que es la alianza. Después está, digamos, lo que es la parte de alianza, la alianza de trabajo, ¿verdad? Que es la asignación de tareas y planteamiento de objetivos. Y en ese sentido, estas dos, digamos, de forma operativa, no tendrían, digamos, una dimensión tan afectiva motivacional, pero el vínculo sí. Y podemos decir que tengamos un buen vínculo con el paciente, pero que eso no se traduzca en que haya un efecto dentro de lo que nosotros estamos midiendo como efecto de la terapia, valga la redundancia. ¿Cómo podemos saber eso? No lo puedes, es que al día de hoy no tenemos la posibilidad de. Nosotros recientemente hemos terminado un estudio con respecto a esto, que es el analizar cuáles son los mediadores de la percepción de mejora con los pacientes. ¿Y qué nos encontramos? Que entra como variable predictora, llega a entrar tratamientos de fisioterapia de diferentes tipos. Y entra el vínculo y el planteamiento de tareas. Pero también entra la disminución de la intensidad del dolor. Entra la adherencia, entra las creencias del paciente. Quiere decir, hay un montón, hemos encontrado 7 mediadores en esta percepción de que el paciente ha mejorado. Y aún así, ojo, que un paciente puede tener una percepción de mejora sin que fisiológicamente tengas un dato que el paciente haya mejorado. Eso es cierto. Tenemos un trabajo, como recuerdas, hace unos años hicimos uno de experiencia de paciente en atención primaria. Y en este observamos exactamente esto. El paciente tenía una percepción de mejoría altísima, con niveles altísimos, sin embargo, fisiológicamente no tenía cambios que justificasen, no tenía disminuciones en umbrales de dolor a la presión, no tenía mejoras en rangos de movimiento, no tenía mejoras en el joint position error, era dolor de cuello crónico. Sin embargo, mejoraban. Y esto exacto. Está relacionado con esto. Es percepción de mejora, y esto nos vale para introducir un elemento importante, que es que inicialmente el efecto placebo se planteaba como esto: esa percepción de que el paciente había mejorado sin que hubieran efectos fisiológicos. Lo que pasa es que el día de hoy tenemos contrastados que hay cambios fisiológicos plausibles dentro del efecto placebo, y a veces un 30 o un 40% de la terapia, generando cambios sensoriales, generando directamente expectativas motoras o cambios directamente cognitivos. Es cierto que esos efectos son efectos no demasiado duraderos, pero se ha producido efectos. A mí es algo que en términos de digamos, cultura científica, lo del efecto placebo a mí me interesa mucho. O sea, yo no investigo sobre el efecto placebo, pero quiero decir que es muy apasionante lo que se ha estudiado, porque es que hay un montón de factores influyentes. Y que si alguien se pone a estudiar, por ejemplo, como decíamos, la dimensión pues, más antropológica del efecto placebo, y que se ponga a hacer un estudio más con una dimensión pues más social y cultural, pues vamos a encontrar que hay un montón de elementos del acto terapéutico que van a influir sobre el paciente.
cómo le hablas, cómo te presentas, cómo está tu sala de tratamiento estructurada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nos preguntaban en esta línea si hay relación entre el efecto placebo y la profecía autocumplida, de estas cosas que influyen. Sí, posiblemente, sí, absolutamente posible. Esto es cuando hablamos de la profecía autocumplida, estaremos hablando de una mediación por expectativas, o sea, efectivamente. No cabe duda. Todo el grupo de Bishop y demás. Sí, ellos fueron pioneros en este, vamos a decirlo, área que no, en realidad ellos cuando nosotros hemos hablado, por ejemplo, con Mark Bishop sobre este tema, ellos no definen que ellos investigan el efecto placebo, sino ellos lo que hacen es una investigación de las expectativas como influencia sobre el tratamiento. Quiere decir, intentan controlar la variable expectativas generando un tratamiento de una posición neutra del terapeuta, después una posición con una expectativa positiva y una expectativa negativa. Pero al hacer este tipo de investigación, pues ellos lo que hablan es que lo que están midiendo es la expectativa, que sería una parte del efecto placebo, pero que se va un poco más allá también del efecto placebo. Hay un procesamiento cognitivo. Un procesamiento cognitivo importante, ¿verdad? En esta línea, aprovecho la pregunta para hilarlo con el tema inicial, y es sobre las preferencias del paciente, porque lo que nos proponía Aurora al principio, recuerdo la pregunta, era ética del uso de placebo cuando es parte de las preferencias del paciente. Clásico paciente que nos consulta por un tratamiento que sabes que no va a tener un efecto terapéutico para el proceso en base a la literatura actual. Vamos a poner un ejemplo clásico que tendremos todos en mente, por ejemplo el masaje como terapia manual, sin movilización, simplemente el masaje pasivo, frente a un caso de dolor lumbar crónico inespecífico, como podemos estar hablando en cantidad de pacientes. Y el paciente consulta por esto. ¿Es ético aplicarle un tratamiento de estas características a este paciente? Esta es la pregunta. Entonces, en base a esto que hemos planteado, ¿tú qué opinas? Yo opino esto, digamos, aquí yo seguramente alguien con un conocimiento filosófico más amplio sobre el tema, pues tendrá una opinión, yo creo que mejor contrastada. Lo mío es una opinión pura. Yo creo que para mí no es ético aplicar un tratamiento que no esté sustentado en la evidencia científica. Quiere decir, si yo tengo un paciente en la consulta y el paciente llega por un dolor de cuello, y el paciente llega, por ejemplo, por una cefalea, y me dice que a él le va muy bien un masaje, por ejemplo, en el pie, y que le apetece que ese sea el tratamiento, pues ahí hay que tomar una decisión clara, ¿verdad? Y para mí sí entra ya un poco en la situación, digamos, de nuestro compromiso en ofrecer un tratamiento basado en la evidencia, y no habría ningún tipo de evidencia actualmente que pudiera sustentar que yo a ese paciente tuviera que hacer un masaje en el pie para que mejore su Coincido, y es como muy evidente el caso del masaje en el pie. Pero ¿y el masaje en la región cervical para un dolor de cuello? Sí, es posible que si tiene un sustento en la evidencia científica. Hay que pensar. Por desconocimiento puro, ¿el masaje y la migraña tienen alguna relación? No, el masaje, por ejemplo, hay evidencia, vamos a decirlo, hay evidencia de muy baja calidad, en el que hace algunos años se hacía investigación sobre el efecto del masaje sobre las cefaleas primarias. Teníamos que es evidencia muy cuestionable, ¿verdad? Porque son estudios de baja calidad, ensayos realmente muy malos. En el que no sea, porque probablemente no sea la opción que tú le plantees al paciente. En una consulta, el paciente te viene, te consulta por esto, por una migraña, y le ofreces unas alternativas terapéuticas y el paciente te propone que quiere un masaje. En ese caso, ¿crees que es ético incluir el masaje en la terapia? Un masaje de cuello, estamos hablando, ¿eh? Bien, fíjate, aquí podemos ir también un poco digamos, un poco a la evidencia científica. Y tendríamos que retroceder un poco para plantearlo esto dentro de lo que es el modelo de fisioterapia basada en la evidencia o fisioterapia basada en la práctica, que nos dice tres cosas. Nos dice que el tratamiento, cuando vamos a hacer un planteamiento de un tratamiento sobre un paciente, lo que tenemos que hacer es una búsqueda de la mejor evidencia científica disponible. No quiere decir de todo lo que publiquen los papers, porque sabemos también que se cuece ahí, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la mejor evidencia científica. Después habla de las necesidades del paciente y después habla de los deseos.
Pero claro, si nosotros esto lo convertimos en una pirámide, ¿qué está por encima? ¿Las necesidades o los deseos? Sin duda alguna, las necesidades. ¿Y qué quiere decir las necesidades? La necesidad se interconecta con la evidencia científica mejor, la mejor evidencia científica disponible. Con lo cual está por encima del deseo, está por encima del deseo del paciente. Lo que pasa es que Sackett no lo plantea como una pirámide, sino como 3 círculos interdependientes. La pirámide lo planteo yo. Pero lo plantea como 3 círculos interdependientes. Sí, es circundante, es una relación circundante. Sí, Sackett lo plantea como una relación circundante. Lo que pasa es que no lo es. ¿Por qué en realidad no lo es? Estamos hablando de deseos y hablamos de necesidades. Si el deseo del paciente entra dentro de lo que es una intervención ética, pues el deseo del paciente debes cumplirlo. Claro, cuando están alineados. Pero estamos en el supuesto en el que no están alineados con la literatura. Para mí no hay debate. Para mí no hay debate ahí. Entonces, absolutamente. Yo estoy parcialmente de acuerdo contigo, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, pues por llevar un poquito más es jugar un poco a ser abogado del diablo, ¿no? Sí, es que nos convertiríamos, si nosotros hiciéramos eso, nos convertiríamos en un mago, en un chamán, nos convertiríamos en eso. Entonces, nos convertiríamos en un espectáculo de tratamiento que le vamos a ofrecer al paciente, en un mercadillo terapéutico. Estoy de acuerdo. De hecho, leyendo un poco y documentándome para comentar un poco sobre esto, he encontrado algunas propuestas sobre uso de placebo ético en fármacos. Sabes que está muchísimo más estudiado porque el placebo realmente es un mejor placebo que el que podemos proporcionar nosotros. Por eso que decíamos de la alianza terapéutica y de los otros factores que influyen. Y en el caso de lo nuestro, que no hay mucho, a mí se me ocurría que no deberíamos utilizar el placebo por 2 motivos. Uno, infantilizas al paciente porque no le das a elegir, no le dejas opción. O sea, si tú le proporcionas directamente un placebo sin ofrecerle alternativas terapéuticas contrastadas en la literatura, no le estás dando al paciente la prioridad de autonomía. O sea, no le estás dejando elegir realmente sobre las opciones terapéuticas que hay en la literatura disponibles. Tú le proporcionas un placebo porque consideras que el paciente no es capaz. En eso es uno de los supuestos. Y el otro supuesto es porque estás facilitando el pensamiento mágico, que es justo lo que estabas comentando tú ahora. Sí. Y facilitar el pensamiento mágico influye directamente en las estrategias de afrontamiento de nuestro paciente, que cuando tenga una situación similar en el futuro, va a ir buscando ese efecto placebo que ha recibido en un momento determinado, que no tiene un efecto terapéutico, y podemos estar incurriendo nosotros en iatrogenia porque no le estamos facilitando la educación para que mejore su caso en el futuro. Ese es el punto que yo he encontrado. Te añado algo, Raúl, con respecto a esto, que estoy absolutamente de acuerdo, pero nosotros somos una profesión regulada. Dentro de nuestra regulación es que nosotros tenemos un consentimiento informado. Ese consentimiento informado, hay una presentación de los tratamientos y de los posibles efectos terapéuticos y los posibles efectos adversos. Con lo cual, en ese consentimiento informado, si vas a utilizar una terapia, al menos le debes verbalizar al paciente que esa terapia no ha sido contrastada científicamente, que esa terapia en realidad no está aplicada directamente para un cuadro en común. Tendrías que decirle esto. Y ojo, aún habiendo esto, hay algo que es muy interesante con respecto al efecto placebo, si estamos utilizando un placebo explícito, de que hay personas que aún así, que se ha probado con estudios en farmacología, farmacoplacebo, que aún sabiendo que están tomando un placebo, hay efecto. Hay efectos, estoy de acuerdo, sí. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué es que hay un efecto? Porque hay un elemento importante que hay que considerar siempre, que es el acto terapéutico. Farmacológicamente, ¿cuál es el acto terapéutico? Cuando un paciente le envías un fármaco, al paciente le dices que tienes que tomar, dentro de los actos siempre hay una relación conductual. Quiere decir, el paciente debe tomar las pastillas a una hora concreta, tiene que hacer el acto motor, pues de buscar la pastilla, de beber agua, de tomar la pastilla. Entonces todo esto tiene una relación clásica en el que nos han contado históricamente que todo lo que sea tomar, que nos ha enviado directamente el médico, pues esto tiene un efecto medicinal. Y esto es muy difícil dividirlo
se produce un elemento seguramente complejísimo, que es el procesamiento cerebral de este acto terapéutico, en el que hay seguramente una confusión entre lo que es el acto experiencial, quiere decir nuestra historia de aprendizaje que hemos generado detrás de lo que son las terapias, y después el efecto propio de la terapia. Comenta Raquel que clínicamente ha observado superrespondedores al placebo. Sí. ¿Por qué crees que puede estar mediado este efecto? Yo creo que en clínica seguramente en clínica yo no diría que yo separaría el efecto placebo. O sea, yo no me gustaría nunca que un paciente que viniera a mi clínica pensara que yo estoy utilizando placebos. Pero lo que sí puede ser que en algunos casos, porque es muy difícil, a pesar de que seas un clínico experimentado, que no estés directamente utilizando expectativas, que estés directamente, pero esto es lo que decíamos del grupo de Bishop, que ellos trabajan con expectativas, no trabajan directamente con el efecto placebo, a pesar que también volvemos a lo mismo, que el placebo es un tipo de efecto que está mediado por las expectativas. A lo que voy con respecto a esto es que seguramente un paciente que viene a una clínica, ese paciente viene recomendado, ya presenta un efecto, que es una expectativa que ya el paciente tiene. Si además de eso, en la primera sesión donde vas a hablar con el paciente, hace la historia clínica, ahí se comienza a generar el primer hallazgo del vínculo que generas con el paciente, que es la primera entrada, cuando comienzas a establecer una relación de preguntas, respuestas, comienzas a mostrar en lenguaje verbal o no verbal que eres empático con su situación, pues todo eso va generando, sin duda alguna, también un efecto. Esto va generando un efecto. Y es cierto que para mí los pacientes recomendados son pacientes que son súper respondedores. Hay pacientes que llegan y en esa sesión haces un tratamiento de prueba demasiado corto y el paciente te viene diciendo que la siguiente sesión, yo nunca espero que un paciente crónico de una sesión a otra venga diciéndome que viene súper bien, sobre todo porque hemos hecho simplemente un tratamiento de prueba. Hay pacientes que vienen diciendo, vengo súper bien, es increíble, se me ha quitado totalmente la cefalea. Entonces ahí hay un efecto indirecto, no es el efecto de la propia terapia, sino específicamente, como dice Raquel, que estoy de acuerdo, es un súper respondedor. Claro. El problema de estos superrespondedores es que refuerzan, como dice, expectativas del paciente del terapeuta, comenta Raquel, que refuerzan también la actitud de estas personas que no están informadas en la evidencia, que realizan tratamientos pues, basados un poco en el chamanismo que decíamos antes, sí, y que hace que refuerce estas conductas y decir, no, pues es que a mí me funciona, ¿no? Es el clásico a mí me funciona llevado a la neurociencia. Pues es que hay una gran pregunta. ¿Por qué una persona va directamente a personas que hacen tratamientos, y ya no digo profesionales sanitarios, sino me refiero directamente a las personas que colocan huesos, chamanes, brujos? O sea, me refiero, digamos, a esto que sigue existiendo, o sea, que no nos engañemos, que esto sigue existiendo y que hay personas que van directamente entre comillas, a consultas de este tipo. ¿Por qué hay personas que aparentemente mejoran? Entonces mejoran porque, primero que todo, ahí hay un efecto muy potente en que, ¿qué sucede en ese tipo de...? También se ha estudiado, ¿verdad? Llegas a un sitio donde te van a escuchar, donde te van a dar la razón en todo lo que te digas, van a mostrar directamente empatía en lo que está sucediendo. Hay un proceso de comparativa en lo que es, lamentablemente, muchas veces la atención sanitaria que se le da al paciente, que no está centrada en la persona, sino está centrada en la enfermedad. Sin embargo, donde está yendo directamente ese chamán, se está centrando en la persona y no se está centrando en la enfermedad, porque de enfermedad no tiene ni idea. Entonces le está vendiendo directamente un tratamiento que lo que está haciendo es básicamente trabajando sobre diferentes tipos de expectativas, y se va a quedar con el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente se va convencido que tenía algo, que tenía una enfermedad, y que se le va a quitar con lo que le han hecho. Quiere decir, hay un discurso, hay un teatro, hay un arte verbal detrás de todo esto. Entonces, conclusión sobre la pregunta que nos planteaba Aurora, ¿es ético si el paciente pide un tratamiento que es un placebo, aplicárselo?
En el 2000, creo que es 2014, en la revista canadiense de fisioterapia se plantea, debemos reformular el concepto de fisioterapia basado en la evidencia, planteando que seguimos incluyendo necesidad del paciente, de los deseos del paciente, la mejor evidencia disponible y la ética en nuestras intervenciones. Entonces, el elemento ético que nos dice, nosotros tenemos sobre todo, un compromiso con el paciente. La fisioterapia centrada en el paciente, no lo llevemos solo al elemento de la alianza terapéutica, no lo llevemos solo directamente al proceso de una situación compartida donde el paciente tiene una gran responsabilidad y que nosotros tenemos que ser un vehículo para eso. Tenemos que llevarlo también al elemento ético. Y el elemento ético es intentar pues guiar a ese paciente por intervenciones que estén relativamente contrastadas, y cuando no estén contrastadas, pues deberían estar contrastadas por nuestra experiencia, porque es cierto que también dentro de los modelos más avanzados, que es el segundo modelo de Sackett, también habla sobre la experiencia del clínico, que esto es un debate gigantesco. Este es un debate muy grande también, ¿verdad? Entra también las experiencias del clínico. Pero claro, esa experiencia del clínico después, Sackett dice, es circundante. ¿Por qué es circundante? Porque esa experiencia debería estar basada en la mejor evidencia científica disponible. Porque se puede estar muchos años haciéndolo mal. Claro. Como se pueden tener deseos como pacientes también que no sean adecuados. Imagínate que va un paciente a tu consulta porque tiene una epicondilagia y dice, yo lo que quiero es que me pongan como Michael Phelps, que me pongan directamente ventosas por todo lado. Entonces, claro, esto no lo vas a poder hacer, ¿verdad? O yo fui de un chamán que me hizo una poción y después me escupió en la cara. Entonces no le vas a hacer eso a un paciente. O sea, estamos yendo al extremo, ¿verdad? Estamos un poco, pues, haciendo una caricatura muy exagerada del elemento, pero rebajándolo un poco. Es cierto que hay pacientes que llegan muchas veces con expectativas que yo creo que podrían estar haciendo que incumplamos, si vamos hacia los deseos y no hacia las necesidades, elementos éticos. Estoy muy de acuerdo con esto. Yo creo que como resumen podemos decir que la aplicación del placebo no es ética en ningún caso, siempre que sea conocida por parte del terapeuta, por aquellos principios que hemos estado comentando, y que en el caso de aplicarse placebos por desconocimiento, tenemos un problema ético, en este caso, porque no estamos atendiendo dentro de los propios momentos de la toma de decisiones éticas, al momento teleológico, es decir, al análisis de las consecuencias que estamos teniendo. Yo creo que y aquí entra la otra parte de la ética, que es la deontología, que voy a aprovechar también el vínculo que tiene, y es hasta la dimensión legal. Claro, hasta qué punto, lo que tú comentabas al principio de la parte legal, hasta qué punto esto es punible. Es decir, hasta qué punto tenemos que controlar, y en este caso me pongo el gorro de colegio profesional, tenemos que controlar los colegios profesionales que esto se haga como se debe hacer. Mira que hace algunos años había un debate muy candente en Canadá, que era los médicos de atención primaria estaban pensando en un debate que se generó, no le he podido dar seguimiento, pero lo que planteaban es que habían personas, sobre todo población geriátrica, que era muy demandante en los servicios de atención primaria y que eran pacientes que se podían tratar específicamente con placebos. Venga usted al centro de atención primaria, vamos a darle una atención, nos estamos preocupando por usted, pero lo que se va a llevar a su casa es un placebo. Lo que va a tomarse es unas cápsulas directamente sin un elemento activo que haya sido contrastado en términos farmacológicos. Entonces, claro, este debate hoy es un debate pues elementalmente filosófico, ¿verdad? En realidad, en términos legales, prácticamente es que ahí no hay debate. En términos filosóficos sí lo hay. Pero yo creo que en términos legales no lo hay, ¿verdad? Si sabes que un tratamiento no ha sido contrastado, si sabes, cuando decimos que no es contrastado, es que no sabemos el posible efecto que puede llegar a tener, porque si conocemos el efecto específico, deja de ser placebo. Quiere decir, cuando un tratamiento
ya se ha contrastado que tiene un efecto específico, ya deja de ser placebo. Tenemos que tomar en cuenta esto. Con lo cual, ya es una intervención que se puede considerar para la utilización en clínica. Mira, comenta Aurora precisamente que la deontología aquí tiene mucho que decir. Aunque las expectativas sí son del paciente, creo que al menos requiere que se trabaje mucho sobre ellas. Sí. Que es un poco lo que decíamos nosotros, ¿no? Que no se tienen en cuenta las expectativas del paciente. Primero, sí. ¿Cómo se trabajan? ¿Cómo trabajas tú en clínica las expectativas del paciente? Hay, digamos, un elemento fundamental. A mí me interesa muchas veces digamos, que ha hecho que el paciente busque un tratamiento de fisioterapia. Si el paciente quiere mejorar, eso es una pregunta muy provocativa que le hacemos muchas veces a los pacientes al final de la terapia, pero le preguntamos que si en este momento quiere recuperarse, ¿verdad? Porque queremos ver el paciente un poco, aunque es provocativo, algunos pacientes se enfadan, algunos pacientes lo toman muy bien, un paciente ya te verbaliza, no, yo estoy aquí porque yo sigo buscando algún tipo de solución, pero yo no creo que nada me vaya a funcionar. Quiere decir, el paciente está yendo a buscar una ayuda a un fisioterapeuta más por un fenómeno, yo diría que es sociocultural, tengo que buscar atención porque tengo que responsabilizarme por mi problema, pero no tengo ninguna expectativa de mejora. Uh-huh. Entonces, claramente, y ahí estoy absolutamente de acuerdo con Aurora, nosotros aquí tenemos que intervenir sobre las expectativas, nosotros tenemos que generar una expectativa para que el paciente participe en el tratamiento y para que el paciente vea que es positivo, que piense que puede recuperarse. Eso es bastante complicado, quiere decir, cambiar las cogniciones no es fácil. Y no es nada fácil porque a pesar que le puedas explicar al paciente muchos elementos en el que el paciente puede concordar contigo que está entendiendo todo lo que está diciendo, el paciente finalmente no termina de cambiar su conducta. Quiere decir que el cambio de la expectativa tiene que generar un cambio específicamente conductual. Y si no, la otra alternativa es intentar evocar un cambio conductual para que mejore directamente la cognición. Que eso, digamos, es una alternativa también en las que se puede lograr. Por ejemplo, una expectativa que el paciente puede llegar a tener, que es una creencia, yo diría que es una creencia, pero que también puede afectar la expectativa, es que, por ejemplo, el ejercicio le hace daño. Que el ejercicio, por ejemplo, va a ser un elemento en el paciente, por ejemplo, con trastornos crónicos, que va a ser el elemento en el que se va a centrar un poco el tratamiento del paciente. Pero claro, el paciente puede llegar en que su expectativa es un tratamiento pasivo. Esa es la expectativa con el paciente llega. Pero claro, lo difícil aquí con el paciente es hacerle directamente entender que el paciente tiene que comenzar a realizar actividad, que tiene que moverse, que va a ser de una forma escalonada, que dentro de esas formas escalonadas, si el paciente tiene miedo a moverse, se pueden utilizar terapias de exposición graduada a actividades o ejercicios. Entonces, al paciente le proponemos una explicación para intentar influir para generar una modificación de su conducta. Yo, más que explicar al paciente la génesis, que no lo sabemos en la mayoría de los casos de problemas crónicos, pero lo intentamos muchas veces darle por solventarlo por medio de una explicación neurofisiológica, a mí me parece que es interesante que el paciente conozca cuáles son los posibles efectos que moderan directamente el proceso de recuperación. ¿Por qué el ejercicio es importante? Por los efectos psicológicos que produce, por los efectos neurofisiológicos que puede evocar, por los cambios directamente en la emoción que puede producir, quiere decir los cambios que se producen en su estado de ánimo, por las relaciones sociales que el paciente puede recuperar. Quiere decir, el paciente debe entender cuáles son los beneficios, pero también debe entender el coste que tiene. Cuando hablamos del coste es que realmente no nos ponemos a pensar, pero el ejercicio tiene un coste social muy importante. Quiere decir, muchas personas que no hacen ejercicio, también hay que pensar cuál es su condición social. No tienen tiempo porque tienen mucha demanda laboral, porque muchas veces tienen cuidado de hijos, en el caso de las mujeres, una demanda excesiva de cuidado de sus hijos porque su pareja o no le acompaña en el cuidado. Quiere decir, hay una situación, también un elemento de género que tienes que tomar en cuenta muchas veces en esta toma de decisiones, que de forma muy particular yo creo que es excesivamente compleja, pero el elemento social es importante.
Y aquí hay un ejemplo muy importante al día. ¿Por qué los pacientes, se pregunta, por qué los pacientes, si el ejercicio es tan bueno en los pacientes con depresión, por qué los pacientes no hacen ejercicio? Bueno, hay un montón de explicaciones. Entre ellos están los hechos sociales. El paciente no puede dedicar un tiempo directamente específico para y lo digo, esto lo saco como ejemplo porque había un debate hace unos años en Twitter que creo que era un paciente que decía, bueno, pues la persona que no hace ejercicio y tiene depresión es que no quiere recuperarse. No es así. No es así. Hay elementos sociales muy importantes con el paciente. Primero hay que pensar que ese paciente no tiene un estado de ánimo. Vamos a introducir un elemento en el debate. Buenas. Está muy bien que me llames elemento, sí. Muchas gracias por dejarte liar. A los dos, la verdad. Pero ya que la tenemos por aquí, que nos plantee ella cuál era su pregunta concreta y sobre esto, si hemos dado respuesta o no y cómo podemos avanzar. A ver, yo es que, de hecho, cuando hice la pregunta, recuerdo que puse la coletilla, quien diga no directamente está suspenso. Bueno, dije quita puntos porque me parecía demasiado radical. Esta reflexión viene de una primera reflexión que hacíamos mucho cuando hablamos a los alumnos de estancias clínicas, y es, ¿creéis que es ético usar algo que sabemos que es una preferencia del paciente, pero que no tiene evidencia suficiente, financiado con los impuestos de todos los madrileños, en mi caso que trabajo en pública? Es un debate que lanzamos a los alumnos como motivo de reflexión. Porque sí que es verdad que hablamos mucho, cuando hablamos de evidencia, la evidencia científica, de la evidencia clínica y de las preferencias del paciente. De ese tercer factor en el que ese paciente que dice, es que a mí siempre me ha ido bien, la magneto, el láser. Casi siempre son medidas de electroterapia, la verdad. Bueno, pues esa reflexión yo la he tenido siempre y la verdad es que mi respuesta, incluso conmigo misma, a veces es contradictoria, porque realmente, si es un paciente hiperrespondedor y le estamos resolviendo su problema, podríamos decir, bueno, entonces sí están bien empleados los impuestos. O sea, era un tema, hablando de la parte económica, pero lo llevas un paso más allá y dices, directamente tú como clínico tienes claro que la respuesta no es superior al placebo, en general. Entonces, ¿hasta qué punto? Porque el paciente te lo pida, y efectivamente yo estoy de acuerdo con Roy en que no debemos ser un catálogo de oferta y demanda, pero sí que es cierto que en el paciente hiperrespondedor a mí me sigue surgiendo la duda ética de si sé que el paciente va a mejorar y la duración de la mejora puede estar muchas veces en seguimientos a 12 meses, que dices, un seguimiento a 12 meses, en muchos casos con el ejercicio es cuando empieza a haber incluso ya una necesidad de cambiar tratamiento, de modular, Entonces, mi debate, sabéis que siempre que abro un jardín suelen ser jardines muy complejos, porque realmente mi duda es eso, igual que dice Raquel, en ese paciente que sí que es hiperrespondedor, en el que tiene una experiencia previa. Desde luego yo como primera intención jamás lo haría porque me lo pida el paciente. O sea, yo creo que efectivamente podemos caer mucho en el mercadeo. En vez de ser sanitarios seríamos mercachifles sanitarios. Pero sí en ese paciente que por alguna circunstancia, por modas, por otros momentos clínicos, gente que lleva muchos años haciendo ese tratamiento del mismo tipo y le funciona en el tiempo suficiente para que pueda ser una mejora, no una mejora parcial, no el volver una vez al mes para el retoque, no el volver, sino mejoras que pueden durar incluso esos 12 meses, 18, que es más o menos lo que manejamos en muchos ensayos de seguimientos. A mí me sigue quedando esa duda. Por supuesto, sí que si entramos en la deontología, en deontología todo lo que no deberíamos aplicar de primera instancia nunca, y creo que sí se deben, y de hecho se hace en muchos casos, por lo menos el hacer lo que se llama un expediente informativo a un profesional, de que deontológicamente usar de primera instancia algo que sabemos que no tiene sustentación, porque la palabra evidencia parece que a veces nos chirría, no sé por qué, para mí sí que no tiene justificación. La del hiperrespondedor me sigue generando duda, o sea, yo ahí no me habéis terminado de convencer. Sí, pero fíjate, a ver si te termino de convencer. yo creo que lo podríamos convertir en una intervención ética con un condicionante, que es que al paciente se le explique que la intervención que le vamos a hacer, que no tiene ningún tipo de evidencia científica, que es absolutamente cuestionable, que realmente
no hay ni siquiera un efecto directamente clínico, pero que se le va a aplicar porque él cree que puede mejorar con eso. Entonces, sabiendo el paciente toda esa información, podríamos revertir la situación y podría convertirse en una intervención ética. Sí. Ahí estoy completamente de acuerdo, ¿eh? O sea, te digo que creo que eso es fundamental. Sí, el paciente tendría que saber todas, porque cuando un paciente, lo que hay que pensar es que cuando un paciente participa en un ensayo clínico y en ese ensayo clínico el paciente se le aplica un placebo, el paciente sabe que puede estar en el grupo placebo. Entonces, sabiendo que el paciente está en el grupo placebo, pues es que claramente, y esto lo digo desde el punto de vista de la investigación, que aquí también entraría, ¿verdad? Habría que tomar una actitud igual a la que se plantea directamente en la investigación científica. Habría que comunicar al paciente que le vamos a dar un placebo. Sí. O sea, a ver, yo creo que además, bueno, sí, en ese caso, además, y hay pacientes, a mí me pasa, no te digo continuamente por suerte, pero sí pasa con cierta frecuencia, tratamientos que han sido archiconocidos por ellos, se lo dices, oye, pero mira, a mí me ha ido siempre bien. También es verdad que no suelen ser prácticas, las que llevamos a cabo, por lo menos en el lugar donde yo trabajo, no son excesivamente infrecuentes. Entonces dices, es que yo creo que muchas veces estamos pues por una tradición en la que el paciente se cuida, en que a lo mejor el factor que realmente le mejora, que puede ser, es que vaya andando al hospital a recibirlo. O sea, es que hay demasiadas cosas que sí pueden hacer que un placebo ya no lo sea tanto, pero lo que le rodea, tú lo que estabas comentando, estoy completamente de acuerdo. Sí. Y la verdad es que es algo, bueno, no, me parece algo complejísimo, que lo que demuestra es que efectivamente nos movemos en unas camas de grises tremendas cuando metemos todo lo que son factores psicosociales, ambientales, inespecíficos. Eso pero es. Sí que es cierto que bueno, venga, me voy un poquito más convencida. yo lo que veo, Aurora, que digamos como el efecto contextual del placebo, sí, nos tiene que llevar a generar un cambio también, nos tiene que ayudar un poco a generar cambios en nuestra forma de comportarnos y de contextualizar directamente las terapias, ¿verdad? Dándole mucha importancia a que el acto terapéutico es muy importante como parte de nuestro tratamiento. Quiere decir, hay que desmitificar que un tratamiento no se basa solo en el efecto de lo que nosotros hagamos, sino también está moldeado por un montón de efectos inespecíficos, como mencionabas, que no controlamos, pero que los podríamos controlar. Sí. Bueno, ya lo que dicho. Nos plantea Raquel, no sé si lo veis. Aquí, lo primero era esto. A mí siempre me surge la reflexión de que si a fuerza de ir desmontando terapias que se demuestran no superiores a placebo en poblaciones, no estaremos dejando a muchos individuos sin herramientas eficaces para sus casos concretos. Yo creo que cuando los cambios son progresivos, y yo creo que se están haciendo muchas cosas muy bien, y yo lo observo, te das cuenta de que nosotros vemos pasar por allí fácilmente 300 pacientes al día. O sea, creo que como muestra, aunque sea observando, tú ves que sí que se está imponiendo un cambio cultural, incluso en gente muy mayor que pensábamos que iba a rechazar cosas como el ejercicio. Hoy he tenido un paciente muy mayor que estaba haciendo ejercicios para un dolor de cadera y el señor en ningún momento cuestionó que no le pusiéramos algo, sí, o no, o sea, yo creo que no les dejamos sin herramientas si conseguimos entender la importancia de que los cambios sean progresivos. Sí. O sea, por eso en muchos casos gente creo que con una cultura científica muy alta sigue conviviendo un poco con esas técnicas. Esto sí son técnicas. Sabéis que a mí me gusta hablar de procedimientos, pero en este caso es que eso sí son técnicas. Técnicas que podrían estar ya como bastante más en desuso si no fuera porque necesitamos esa progresión. Porque efectivamente es un cambio difícil, pero ojo, yo creo que sí se está viendo mucho resultado de ese cambio, incluso en población que pensábamos que sería hiperresistente. Yo creo que a veces mejora la incidencia del dolor. Y aquí solo vengo a repartir juego, ¿eh? No. ¿Cómo? No lo leí. No he terminado de entender, sí. He visto, hay cambio, pero no hay mejora en la incidencia del dolor. Porque cambias la herramienta. Me imagino que Raquel se refiere que hay un cambio en la percepción, pero que no hay una mejora en el dolor. Quiere decir que el paciente percibe que está mejorando, pero no está mejorando su dolor. No sé si sea eso. Sí, ahora lo comentará.
pero entiendo que es lo que hablábamos al principio, de que hay una percepción de mejoría, sin embargo no hay cambios fisiológicos que justifiquen esa mejoría. Claro, es que yo creo que cuando un paciente se va con su mismo dolor, pero se va el paciente feliz de que le hayan tratado bien, que le hayan escuchado, que creo que el paciente, la percepción de mejora es un efecto también, yo creo que modulado por un montón de factores psicológicos, Y ¿verdad? aprovecho que os tengo a los dos, ¿debemos conformarnos con eso? No es conformarte, pero la percepción del paciente es muy importante. Si nosotros hablamos de fisioterapia centrada en el paciente, la percepción del paciente, más allá de las medidas cuantitativas, que sin duda alguna tenemos que medir lo que hacemos, la percepción del paciente es fundamental. Yo creo que un paciente, imaginaos que nosotros decimos, tenemos un paciente que nuestro objetivo principal es que tenga mayor movilidad, pero es un paciente que tiene dolor y el paciente después se mueve mejor, pero sigue teniendo dolor. Entonces, ¿qué le decimos al paciente? Que el tratamiento ha terminado, ¿no? Porque realmente su percepción todavía sigue siendo que no se ha recuperado, porque su principal objetivo del paciente era disminuir su dolor. Se ha quedado Aurora, se ha quedado bloqueado y no he conseguido recuperarla. Pero bueno, yo creo que ha quedado bastante ilustrado este tema. Muchísimas gracias, Aurora, que nos estarás escuchando, que se ha caído de la conexión. Muchísimas gracias, Roy, por tus comentarios y tu tiempo. Te invito a que te quedes escuchando un poquito, porque voy a contar cosas de estas que te gustan a ti sobre inteligencia artificial y, en este caso, algo que, bueno, a lo mejor también te interesa, que es la parte de arte digital, cómo crear arte digital con inteligencia artificial. Mira, me interesa. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Hablamos. Mira, teníamos por aquí a Aurora. Espera, nos despedimos. Aurora. Sí. Muchas gracias. Chicos, es que mi conexión es un poco penosa. Te agradezco muchísimo entrar y la pregunta. Nada, muchísimas gracias por todo. Chao. Aurora. Hasta ahora. Bueno, pues un placer tener amigos así que se dejan liar para estas cosas y sobre todo tener sus opiniones de expertos. Son dos grandísimos profesionales en sus campos a los que admiro profundamente, entonces tenerles aquí para mí es un orgullo. No sé si habéis visto que cada vez entro menos en la pantalla de lo orgulloso que estoy de tenerles. El caso, bueno, vamos a continuar con nuestro directo porque nos queda un tema que quería contar con vosotros. Se podría meter un módulo de inteligencia artificial en el máster de La Salle, pues aprovechando que tenemos al director, que hemos tenido al director que nos está escuchando, se lo dejamos caer porque es un tema que ya lo hemos mencionado él y yo alguna vez, pero sí que es un tema interesante y seguro que se puede abordar. Pero os voy a contar no para abordaje del dolor, sino para crear arte digital. Y es que vamos a hablar sobre Midjourney. Midjourney, os voy a compartir el Discord. Midjourney ahora mismo está en fase beta, igual que hablamos el otro día de ChatGPT y demás. Y esta es una plataforma, como veis, para crear arte digital, pero en base a texto. La serie de algoritmos que utiliza para crear esto es, mediante una instrucción en texto, crea unas imágenes y nosotros podemos ir pidiéndole versiones para ver si va ajustándose más a lo que nosotros pidamos. Entonces, estuve haciendo unas pruebas el otro día y saqué una serie de prompts para poder extraer, aquí tengo algunos, por ejemplo, que pueden ser información valiosa. Aquí veis algunos ejemplos. En este caso, voy a copiar el prompt para ver las variaciones que tenemos. Lo que le pedí fue una visión completa de la columna, que tuviese la disposición de un póster anatómico de una hernia discal, en este caso, al nivel de L3, ¿no? Esta sería la instrucción básica. Todo lo que hay añadido detrás, que veis esta instrucción, es fruto de ir copiando y pegando a otros creadores que yo he ido analizando en el timeline que habéis visto. Podéis pedir en Midjourney, es acceso público, solicitáis acceder en el Discord y os dan acceso a estas salas. Tiene aquí varias salas en las que tú vas poniendo las instrucciones. Aquí veis el prompt, imagine, y pones el prompt. Y aquí, por ejemplo, añadimos esto que hemos añadido antes. Como os decía, realmente vamos a ver la diferencia entre quitar todo esto y lo que hemos puesto antes, y así aprovechamos mientras que lo va cargando.
os voy explicando, ¿vale? Este es el prompt básico, sin más. He añadido el V4, que es la última versión del algoritmo, que tiene varios algoritmos, tiene varias capas de algoritmo, digamos. Este añade las 4, la última, y la proporción lo quiero en 2/3, es decir, lo quiero en vertical, ¿vale? Porque como es un tipo póster, pues lo he pedido en vertical. Si lo quisiese en horizontal, sería en 3:2, ¿vale? 3:2. Esto, aquí lo veis. Aquí veis cómo se va creando. Podríamos interrumpirlo en algún momento, pero aquí vemos cómo se van creando estas imágenes. A ver, ¿quién me la ha creado ya aquí abajo? Aquí tengo las imágenes. Aquí las podéis ver. Son 4 imágenes en las que yo puedo seleccionar que me haga una en grande. Por ejemplo, quiero la versión 3, que sería esta, sería 1, 2, 3 y 4. Quiero que la versión 3 me la saque más grande para yo poder extraer la imagen. El primer upscaling que hace, o sea, la primera ampliación, me la saca en una definición de unos 1080 más o menos. Y la siguiente ya me la hace en 1920 por 1080. Vamos a pedirle que nos haga uno y vamos a pedirle versiones de la 2, por ejemplo. Pues quiero que me hagas de la 2 otras 4 versiones y analizamos. Estas me las voy a guardar en el mensaje de antes para tenerlas aquí. Hacemos la reacción del sobrecito y me las ha enviado aquí como hemos visto. ¿Veis? Aquí tenéis una. De esta es de la que hemos pedido versiones. Esta la he pedido en más grande. Y esta es la otra que nos ha dado. Bueno, pues el otro día estuve, como digo, mira, aquí tenemos, lo está creando. El otro día estuve jugando un poco con el algoritmo y estuve creando personajes y estuve creando unos NFTs. Sí, las imágenes son gratuitas. Me preguntáis por aquí si se pueden descargar. Las imágenes se pueden descargar y usar libremente, son totalmente gratuitas y lo mejor es lo que os estaba explicando justo, que son totalmente únicas, es decir, que son NFTs, podéis crear NFTs, non-fungible tokens, con estas imágenes y podéis aplicarlas a los proyectos que queráis. De hecho, como digo, estuve creando una serie de NFTs que os voy a enseñar brevemente, por aquí, ¿veis? De distintas ovejas, distintos modelos de oveja para la comunidad. Entonces, las personas que... Aquí tenéis otros modelos. Estos son las ovejas femenino y estos son algunos de los ejemplos en ovejas masculino. Entonces, las personas que lleguen al Tier 10, es decir, que participan más en la comunidad, van a tener un NFT que luego servirá para tener algunos beneficios en el mundo real de descuentos a eventos y cosas así. Pero bueno, a lo que iba, que me he perdido por aquí. Aquí tenemos, mira, este es el primer upscaling. Esta ya es más grande. Yo cuando la descargo esta, a ver, la voy a descargar en el navegador y os voy a compartir el navegador para que lo veáis, que lo estoy compartiendo en el Discord. A ver... Aquí veis el tamaño, ¿no? Este es el tamaño con el que saldrían con el primer upscaling que hace, ¿vale? Si le pido un segundo upscaling, me la saca ya en 1920. Voy a volver a compartiros el Discord. Aquí. Vale, aquí lo tengo. Sería este. Y sobre este puedo hacer también variaciones, si quisiese, ¿vale? Y le he pedido ya el que haga un upscaling mayor. Y vamos a ver también si me ha mencionado por aquí, este es el que le acabo de pedir, pues un poco más arriba tienen que estar el que hemos solicitado las variantes. Mirad, aquí tenemos las variantes de esa segunda versión que decíamos. Entonces, sobre estas, por ejemplo, esta que se parece más a lo que nosotros buscamos, sobre la versión 2, pues que me haga un upscaling sobre esa versión 2. Y esta pues tiene que estar a punto de crearse. Con la versión de demostración de Midjourney tenéis hasta 25 solicitudes. Luego hay una suscripción, que creo que son unos 9 euros al mes más o menos, en el que está liberado para que podáis hacer todas las versiones que queráis. Este sería el último, está todavía haciéndose, el último upscaling creo, 92%. Vamos
Vamos a esperar un poquito, que se está definiendo, se está terminando de definir. Aquí está. A ver, ¿dónde me lo ha guardado? Aquí. Este sería, ¿veis? El más grande. Este me lo voy a guardar otra vez con la reacción en los privados, ¿vale? Y me lo manda por privado. Pues este es un poco el funcionamiento de Midjourney. Entonces, os voy a proponer que me pongáis algo en el chat y lo creamos. Y vamos creando y vais viendo cómo funciona. Aquí veis algunos ejemplos que están creando. Por ejemplo, en este caso, Messi contra Ronaldo. Y ha creado estas imágenes. Bueno, pues en estas no se parece mucho, de verdad. Aquí, dinosaurio, tiburón, atacando un aventurero espacio que está llevando un láser, una pistola láser, en un desierto. Pues esta, la verdad es que se parece bastante. Esta es la versión 2 que le hemos pedido en grande. Pues aquí tenéis. Son de cara a utilizar algunas herramientas. A mí se me ocurría que podíamos utilizarlo, pues esto, para material divulgativo. Es cierto que para material divulgativo no es lo ideal, porque no es muy preciso, pero tiene algunos puntos de creatividad Midjourney frente a DALL-E. DALL-E es otra inteligencia artificial de creación de imágenes a través de texto, pero he estado buscando un hilo me he encontrado buscando información sobre esto, un hilo de Twitter que hace una comparativa de estos dos. A ver si os lo puedo poner aquí. Aquí lo veis. Bien, pues lo que dice es que Midjourney tiene ese je ne sais quoi que las imperfecciones las hace más bonitas, ¿no? Hace cosas como más, a mi gusto también, mucho más bonitas. Y DALL-E es mucho más preciso con las instrucciones. Por ejemplo, aquí tenéis unos ejemplos que pone una ciudad de champiñones en una bola de nieve. Súper realista y no sé qué. El de la izquierda es DALL-E y el de la derecha es Midjourney. Tiene, para mi gusto, esto es mucho más preciso y este es más artístico, ¿no? Aquí tenéis otros ejemplos. Bueno, pues son dos inteligencias artificiales que sirven para, aquí tenéis, por ejemplo, una pintura al óleo de una librería infinita con arquitectura recursiva. Bueno, pues distintas propuestas de cómo funcionan las dos inteligencias artificiales. Os recomiendo, os pondré el enlace en el vídeo, os recomiendo que le echéis un vistazo porque la verdad es que hace un análisis, como digo, interesante de los dos con distintos ejemplos y luego continúa. Voy a continuar presentando el Discord para enseñaros y que vamos a pedirle que haga una imagen del dolor. Vamos a pedirle primero la instrucción, que me la he saltado. ¿Y qué tipo de imagen del dolor queréis que pidamos? Es decir, una imagen realista, una imagen abstracta, vamos a hacer hiper realistic. Le vamos a pedir pues, el V4 también y en un aspect ratio, en este caso lo queremos en horizontal, por ejemplo. A ver qué hacen. Uy, no le he metido 2 puntos mal. Vaya. Ya se me va. Quiero copiar esta. Le he metido aquí esto y no va aquí. Ay, no me ha cogido el prompt. Mierda. A ver.
Ahora sí. Oh, ¿qué me ha dicho ahora? ¿Que no me coge el aspect ratio? Bueno, pues no me complico la vida. Fuera. Como veis, esto lleva su ratito. Y estoy intentando hacer una, pero esto es por incompetencia mía, ¿eh? No es tan complicado. Ahora, vamos a darle un poquito de tiempo a que lo saque y a ver qué imagen nos saca sobre el dolor hiperrealista. Está muy interesante, sobre todo, que os vayáis inspirando de cuáles son los prompts que utilizan otros autores con más experiencia, porque así podéis coger, mira, esta es la imagen del dolor. Esto es lo que piensa la inteligencia artificial que es el dolor hiperrealista. Parece que es una cara con expresión de dolor, en este caso de un hombre. Esto le va a gustar a Raquel seguramente, tiene un sesgo de género importante, porque el dolor lo saca como hombre. Eso es curioso. A ver, que se me ha ido la imagen aquí. Esta sería la propuesta. Hiperrealista. Dolor. Pues este sería el resultado de lo que piensa Midjourney, que es el dolor. Vamos a pedirle que haga unas variaciones. Sobre este mismo prompt, que haga variaciones. De todos. No de una en concreto, sino vuelve a mandar esto. A ver qué saca a la segunda. Pues más o menos parece que va a sacar algo muy similar. Y si le ponemos otras características, Imagine. A ver si no he probado si hace. Español. Lo mismo, no lo he probado. Mira, en español nos saca una mujer, curiosamente. Esto es interesante. En inglés, esto. Pero veis el realismo con el que dibuja las figuras, y todas estas son figuras únicas. Por ejemplo, de esta 3, que me parece bastante interesante este personaje, le podemos pedir que nos haga variaciones, a ver qué nos hace. Caso yo estuve cogiendo, como os decía, algunos prompts de aquí. Esto es lo simple, y todos estos os voy a explicar un poco cuáles son estos prompts, estas características del prompt, perdón, mientras que nos va haciendo las variaciones. Mira, ahí estaban cargándose ya. Bueno, pues distintas expresiones. Este y este son bastante parecidos, ¿no? Tiene aquí una señal que no tiene este. Lo que dice de las imperfecciones, aquí se le nota más la quijada que en este. Bueno, pues distintas variaciones sobre las opciones que nos plantea. Pero lo que os decía un poco de las características. Si os fijáis, la manera de presentarle es lo único que he añadido yo de mi preferencia es esta parte. Todo lo demás pone Full Body Cinematic, Color Grading, Portrait Photography, Ultra Wide Angle, Deep of Field, Hyper Detail, Beautiful Color Code. Vamos a meter aquí la expresión
lo que hemos pedido antes. Para que veáis, son todo características sobre la iluminación de la imagen, sobre la profundidad, sobre las sombras, sobre el realismo, con distintas maneras de generarlo. ¿Ves? Moody Lightning, también habla de la parte... una de las características que tiene este algoritmo es que también hace referencia al estado de ánimo. Entonces se puede poner que esté triste, que esté contento. Esto es muy interesante también para crear personajes. Como veis, muchos de las propuestas que se hacen son de esto. Hay una manera de incluir fotografías. Entonces veis aquí, por ejemplo, ha incluido para que se le mezclen Ultra Quality Demon y mete 2 enlaces. Estos enlaces son imágenes. Si nos lleva el navegador, por ejemplo, es que no puedo enseñaros ahora el navegador, pero lo que nos muestra es una foto que ha subido el autor de ese prompt, porque lo que quiere es que el algoritmo utilice de base esa foto. Entonces podéis subir una foto vuestra e ir cargándole sobre vuestra foto distintas características para diseñar distintos avatares o distintas propuestas. Veis que hay alternativas infinitas para que veáis aquí. Mira, aquí tenemos una imagen hiperrealista del dolor. ¿Qué os parece? Estos no son imágenes de una película, estos son generadas. Vamos a generar la 2, esta. Son generadas por inteligencia artificial y parecen, porque como pone lo de Cinematic, que parezca una película. El realismo que genera es brutal. Y como digo, son NFTs. Cada imagen de estas es única. Porque si yo vuelvo a replicar este mismo prompt en un momento posterior, como la inteligencia artificial se está alimentando de los distintos prompts y de si les gusta, si lo descargan, si no lo descargan, te genera otra imagen totalmente distinta. O sea, la misma imagen no sale 2 veces. Por eso es importante que cuando la encontréis, porque luego encontrar aquí, como veis, la cantidad de mensajes que salen es ingente, que le seleccionéis y lo mandéis a algún sitio para que no lo perdáis en el hilo. Pero cada vez que le pedís algo al algoritmo, el algoritmo es un algoritmo distinto, entonces va a hacer una cosa totalmente diferente. Y esto es muy interesante, como digo, para crear basándose en lo mismo y os va a dar distintas variaciones. Entonces, cuando encontréis lo que queréis, tenéis que trabajar sobre ese mismo prompt, variaciones, no copiar y pegar el prompt varias veces, porque entonces lo que generáis, como digo, es una obra totalmente nueva. Tenéis que generar variaciones sobre ese mismo modelo y podéis darle todas las veces que queráis variaciones para crear ahí. Entonces, una vez que encontráis lo que queréis sobre eso, variaciones. Luego podéis jugar, si queréis replicarlo, sabéis que os lo va a modificar y que no va a sacar lo mismo de antes, pero buscando cambios en las palabras que introducís en el prompt, ¿vale? Pero lo principal sería, una vez que encontréis el que queréis, variaciones sobre este. Aquí tenéis el diseño que ha creado. Esto no es una fotografía de ninguna película, no es nada. Esto está creado con la inteligencia artificial. La precisión y la definición con la que hace la imagen es alucinante. ¿Qué os parece Midjourney? A mí me parece una pasada para este mundo de los NFTs y para crear colecciones, como os decía. Hemos creado una colección. A ver si os la puedo enseñar. Aquí está. Esta es la colección que os decía que hemos creado de NFTs en OpenSea, que estos NFTs pues se asignarán a las personas que vayan llegando al Tier 10 de la comunidad y tendrán su personaje que sea un NFT que será único para ellos. ¿Veis? Este personaje es único. Y tiene matices, aunque esta es una variación de este mismo prompt, pero veis que la cara es totalmente distinta. Me ha hecho variaciones, en este caso, de la cara, que es lo que yo le pedía. Entonces me ha creado un NFT. En este caso le he puesto nombres todos de vikingos y los he numerado. Y tiene tiene aquí, a ver si lo encontramos. Aquí. Esta es la dirección del NFT.
está en este libro y este es el número de contrato de este NFT. Pues esta dirección será única y es única de hecho y será propiedad de un miembro de la comunidad que luego sirva para identificar, aquí tenéis la imagen que le he enviado, esta es la imagen que hemos sacado. Si os fijáis aquí en el ojo, se distingue un poquito en el ojo que no es una fotografía de los ojos, pero todo lo demás, que está creado también por ordenador, me parece una definición brutal. Brutal, brutal. Así que esto es Midjourney y esto es lo que yo os quería contar hoy. Si queréis que charlemos de algo más, estamos a tiempo, pero yo creo que es momento ya. Llevamos 1 hora y 3/4 con el debate que hemos tenido tan interesante con Roy y con Aurora. Se nos ha ido un poquito más de lo habitual, pero muchísimas gracias a todos por estar ahí, por estar un lunes más. Muchísimas gracias a todos los que os habéis unido durante este tiempo. Una de las desventajas que tiene StreamYard es que no me salen las notificaciones, no puedo saber si os unís o no, nada más que si miro el chat, entonces no me salen las alertas ni demás, pero bueno, sé que ha habido alguna que he visto antes por aquí, algún par. Está por aquí, por ejemplo. Y interviene Víctor. Pues nada, Víctor, muchas gracias por saludar, que sé que me has estado viendo. Gracias a todos, nos vemos pronto, el lunes que viene, con otra sorpresa que estoy preparando ya, como digo, y con más temas interesantes. Así que nada, pasad buena semana y hasta la próxima. Sed malos.